temática que hemos venido desarrollando a lo largo de las últimas semanas, que tiene que ver con el proceso a través del tiempo, gracias al cual la palabra dogma llegó a significar lo que hoy en día significa. Y entonces lo que hemos visto hasta el día de hoy es que la palabra dogma no surgió realmente, no se empleó con el significado actual en la iglesia primitiva, ¿verdad? Sí aparece como lo vimos, sí aparece la palabra en el contexto del Nuevo Testamento, pero con otros sentidos y otros significados, ¿verdad? Tampoco surgió con la obra de los padres de la iglesia, cuyo pensamiento también hemos analizado, aunque fuese muy brevemente, ¿verdad? Y pues tampoco surgió el significado actual de dogma en el transcurso de la Edad Media, aunque vimos de qué modo, fundamentalmente con Santo Tomás de Aquino, fue sustituido el término dogma más bien por el término artículo de fe, ¿verdad? Vimos las características del artículo de fe según el pensamiento de Tomás de Aquino, pero no fue en ese periodo en el que se acuñó la palabra dogma tal como la usamos el día de hoy. Claro, no es de descartar para nada la influencia que todo este proceso histórico pues tuvo, ¿verdad? A fin de, pues como quien dice, invocar en el concepto tal como lo utilizamos el día de hoy, ¿verdad? Y entonces, la conclusión a la que llegamos o a la que se puede llegar es que esa definición actual de dogma es en realidad un producto de la época moderna, ¿verdad? Recordando que la modernidad arranca fundamentalmente en el siglo XVII, hacia 1600 tanto, 1650, por ahí es que la modernidad va surgiendo con mucha fuerza, gracias a una serie de acontecimientos, entre los cuales podemos mencionar la revolución científica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es realmente que la palabra dogma y por qué la palabra dogma llegó a adquirir el significado y el uso que hoy en día tiene? Bueno, es lo que pretendemos abordar y tratar de aclarar con esta exposición el día de hoy. Y tenemos que decir de una manera muy clara que surgió el término dogma con este significado actual, fundamentalmente dentro de la Iglesia Católica Romana, como reacción a la Reforma Protestante. Si recordamos que pues Martín Lutero inició sin quererlo esa división que actualmente pues sufre, digamos, el cristianismo, el ala católico romana y el ala protestante o evangélica, como le llamamos por estas tierras, ¿no? Y básicamente, aunque
Lutero no fue el que propuso esa cuestión de las 5 solas, porque eso surgió con el paso del tiempo, pues fundamentalmente al enfatizar una de esas 5 solas, que es la sola escritura, bueno, el movimiento reformado y particularmente el pensamiento de Lutero, pues dieron lugar a una serie de reacciones que se dieron en el contexto de la Iglesia católica. Ahora, el énfasis, digamos, en la sola escritura tuvo como primer y gran efecto invalidar prácticamente las enseñanzas de la Iglesia, ¿verdad? Recordando pues que hasta ese momento la Iglesia, la única que existía en ese momento, pues había eh, acuñado toda una serie de ideas, de creencias, en fin, que la gente aceptaba sin mayor dificultad. Pero cuando la Reforma Protestante viene a enfatizar que es la escritura únicamente en la que se puede confiar, en lo que se relaciona, digamos, a las creencias y a las enseñanzas propias del cristianismo, entonces, pues eso provoca, digamos, una reacción muy fuerte dentro de la Iglesia católico o romana. Pero también hay que señalar que la sola escritura vino a invalidar la importancia que se le daba hasta ese momento a la tradición, ¿verdad? Es decir, recordando pues que la tradición fundamentalmente pues consiste en una transmisión, digamos, de generación en generación de determinadas ideas y determinadas creencias, ¿verdad? Y entonces el énfasis en la sola escritura prácticamente anuló a la iglesia como maestra, ¿verdad? Pero también vino a anular la importancia que la tradición había tenido hasta ese momento. Y hay que recordar que sobre todas las cosas, la idea de la sola escritura eh, enfatizó la razón individual, la capacidad racional, digamos, de los individuos que siendo guiados por el Espíritu Santo, pues se iban a convertir, digamos, en instrumentos idóneos para la interpretación de la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Cuánto pudo prever Lutero y la Reforma Protestante en qué iba a parar todo esto? Pues prácticamente no lo sabemos, pero podemos decir que en sus inicios la intención era una intención buena, por decirlo de alguna manera, en la que se liberaba, digamos, la conciencia del creyente individual y se ponía énfasis en el descubrimiento que el ser humano puede realmente hacer de lo que Dios le está diciendo en su santa palabra, siendo guiado, como ya dijimos, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces esa interpretación de la Biblia, esa hermenéutica, digamos, personal de las Sagradas Escrituras, eh, pegó muy fuerte, digamos, pegó muy fuerte porque, entre otras cosas, liberó al cristiano como individuo de tener que estar dependiendo, digamos, de la jerarquía eclesiástica
de las opiniones de los especialistas para permitirle, pues, no solo un contacto directo con lo que Dios le quería decir a través de la escritura, sino también le permitió cultivar una relación muy personal, digamos, con Dios por medio de la fe y de la gracia. Y entonces, esta idea de la sola escritura interpretada por el ser humano individual guiado por el Espíritu, bueno, trajo sospechas terribles sobre la autoridad eclesial, ¿verdad? Recordemos que esa autoridad había dominado prácticamente toda la vida de los seres humanos, eh, no solo la vida personal, sino también la vida familiar, la vida en sociedad, la economía, la política, en fin, la moral. Es decir, todo realmente dependía de la autoridad de la iglesia, ¿no? Es decir, si se querían respuestas a cualquier pregunta, si se quería tener una solución respecto a cualquier problema humano o social, entonces era de recurrir a la autoridad de la iglesia o a quienes la iglesia pues reconocía como autoridades, no el clero en términos generales, pero ahora digamos la reforma protestante viene a poner prácticamente en tela de juicio todo aquello. Esto constituyó una enorme revolución, ¿no? En el sentido de generar cambios verdaderamente terribles en todas las esferas de la vida humana y social. Ahora, claro, la reacción, digamos, dentro de la Iglesia católica romana, pues fue una reacción de, digámoslo así, de cerrarse en sí misma y tratar de protegerse y de proteger todo el sistema, digamos, de creencias que se habían venido desarrollando a lo largo del tiempo. Y los teólogos católicos básicamente pusieron un énfasis en los aspectos formales y en el carácter autoritario de los dogmas. Y esto, pues, no contribuyó en nada al diálogo, a un ponerse de acuerdo, sino que más bien sirvió para polarizar las actitudes, la actitud de la Reforma por un lado y la actitud católico-romana por otro lado, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que esto vino a aumentar todavía más el rechazo a los dogmas. De hecho, si nosotros podemos pues ver lo que ocurre a nuestro alrededor en las iglesias actuales, pues la palabra dogma regularmente no se utiliza. No se utiliza. Probablemente en las iglesias históricas, como la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra o episcopal, la iglesia luterana, bueno, la iglesia holandesa, probablemente hagan algún uso, digamos, de la palabra dogma, pero los nuevos movimientos evangélicos, sobre todo los que se originaron en los Estados Unidos de América, pues se mantienen completamente alejados de la dogmática. Es decir, el término dogma no viene a tener un lugar, digamos, de importancia en su teología, en su educación teológica, en fin, etcétera. Y entonces, pues ese rechazo a los dogmas, pues creo yo que
se puede ver de varias maneras. Digamos, una de ellas es que regularmente los movimientos evangélicos suelen rechazar la palabra religión, ¿verdad? Para ellos, pues lo que viven, lo que practican y lo que creen no es una religión, sino una relación, ¿verdad? La verdad es que esa diferencia no sirve de mucho. Bueno, a ellos sí les sirve, ¿verdad? Porque creen realmente que están en un camino muy distinto al camino de la Iglesia Católica, que sí consideran como una religión. Y digo que no sirve de mucho hablar de relación, porque la palabra religión viene de religare, que precisamente significa volver a ligar, volver a unir, volver a establecer la relación. Eso significa sencillamente la palabra religión, pero digamos, el hecho de que se enfatice que no se es una religión, sino una relación ya, pues, va en el camino de rechazar todo lo que tiene que ver con el dogma y con lo dogmático en términos perdón, generales. También se insiste, digamos, en que no se trata de una doctrina, sino de una persona, que en este caso, pues, es la persona del Señor Jesucristo. Y bueno, esto tampoco sirve de mucho, pues, porque eh, cuando hablamos de Jesucristo, y se le pregunta, digamos, a estas personas si creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, bueno, probablemente van a decir que sí. Y resulta, digamos, que la cuestión de Jesucristo considerado como Hijo de Dios y no como mero hombre, como nosotros lo sabemos, gracias a los estudios de la historia de la Iglesia, pues fue realmente algo que tuvo que formularse, tuvo que defenderse. Hubo concilios en los cuales se discutió enormemente la idea de que si Jesucristo es el Hijo de Dios o simplemente un hombre, digamos, la más importante de todas las criaturas, pero una criatura al fin. Y entonces ya el hecho, digamos, que quiero señalar es que decir simplemente que no se predica una doctrina, sino se predica una persona, pues ya implica también cuestiones de carácter doctrinal, ¿verdad? La doctrina de las dos naturalezas en una sola persona, es decir, no es tan sencillo, pues, pero al emplear la palabra relación y la palabra persona, pues estos movimientos evangélicos demuestran que toman una distancia de todo lo dogmático y de los dogmas en términos generales. Ahora, lo lamentable podríamos decir que ocurrió en el contexto del catolicismo es que cuando los teólogos católicos enfatizaron los aspectos formales y de autoridad del dogma, dejaron de lado lamentablemente la relación dinámica que el dogma tiene con la fe y también con la vida cristiana, ¿verdad? Dos características que ya vimos que según Santo Tomás de Aquino debían de tener los llamados por él artículos de fe. Es decir, si se hubiera conservado, digamos, no únicamente la cuestión formal y el autoritarismo, digamos, de los dogmas, sino que se hubiera mantenido esa idea de que el dogma, es decir, las doctrinas, las confesiones, pues tienen una relación muy estrecha con la fe del cristiano y con la vida de todos los días del cristiano, pues otro hubiera sido el cantar, es decir, hubiera sido otra la historia, como decimos, del término
dogma. Lamentablemente, los teólogos católicos vinieron a relacionar el dogma otra vez con el magisterio de la iglesia y su autoridad, ¿verdad? Y claro, finalmente terminaron ensamblando el dogma y los dogmas con la autoridad y, por supuesto, con la denominada infalibilidad del Papa, ¿verdad? Dogma este de la infalibilidad que fue, como ustedes lo recordarán, establecido en el año de 1870 por el Concilio Vaticano I, ¿verdad? Hubo razones de carácter político, por ejemplo, en el sentido de que el Papa había perdido prácticamente la autoridad política que había tenido durante mucho tiempo, empezando, digamos, con la misma Italia, cuando los llamados estados pontificios, pues renunciaron a reconocer al Papa como la cabeza política, digamos, de la nación. Pero de ahí, de Italia a otros países de Europa, pues esta tendencia realmente pasó, fue adoptada y entonces prácticamente el Papa se quedó sin la autoridad política que había tenido hasta ese momento. Entonces, no queriendo perder toda la autoridad, sino quedarse por lo menos con una autoridad y un peso, digamos, relacionada con lo espiritual, llamémoslo así, fue que se enunció y se llegó a establecer como oficial el dogma de la infalibilidad papal. Y entonces, pues estas reacciones, estos procederes, digamos, de parte del catolicismo, del pensamiento católico y de los teólogos católicos, pues creo yo que es algo que ha mantenido pues esa polarización entre la teología al estilo católico y la teología al estilo protestante, ¿verdad? Aunque esta nueva forma de hacer teología, que fue la reforma protestante, que insiste, digamos, en la autoridad de la escritura y que la escritura es lo único de donde podemos realmente depender y tener las creencias fundamentales y las doctrinas fundamentales del cristianismo, pues es algo que prevalece hasta el día de hoy, con ciertos cambios, por supuesto, ¿verdad? Y dentro de esos cambios, pues habrá que recordar que el mismo Lutero, a pesar de afirmar que la escritura es más que suficiente, llegó personalmente a rechazar algunas partes de la misma escritura por considerar que no tenían la inspiración necesaria. Es decir, Lutero también tenía una actitud y adoptó una actitud crítica, digámoslo así, hacia el texto bíblico, ¿verdad? Dentro de esos textos de los cuales él desconfiaba, están aquellos pasajes, aquellos escritos donde se enfatiza el obrar, el hacer, digamos, el bien, porque le parecía a Martín Lutero que esos pasajes privilegiaban más bien la acción humana en lugar de la gracia de Dios, en lugar de la fe. Y entonces, a pesar, digamos, de afirmar que la escritura lo era todo y era la única fuente realmente de doctrina, como dije, adoptó Lutero una
actitud crítica frente a la Biblia. Ahora, hay que recordar que realmente Lutero tampoco tuvo una actitud de rechazo abierto hacia los dogmas. Él los conocía perfectamente bien como fraile agustino que había sido, ¿verdad? Gracias a sus estudios para el sacerdocio en la Iglesia Católica, pues Lutero llegó a conocer plenamente toda la dogmática de la Iglesia Católica. Y aun cuando tuvo una actitud de rechazo hacia muchos, digamos, de los dogmas católicos, sin embargo, en las doctrinas fundamentales, esenciales, digámoslo así, de la fe cristiana, pues Lutero adoptó una actitud, digamos, de aceptación, ¿verdad? Sin llegar a rechazarlos. E incluso dentro, digamos, de la misma iglesia católica, recordamos aquí a uno de sus teólogos más importantes, como lo fue Karl Rahner, ¿verdad? En una obra escrita por él y por Lehmann, que lleva como título Querigma y Dogma, Karl Rahner dice, en este sentido, todas las afirmaciones dogmáticas tienen en la teología reformada una fuerza obligatoria, en cierto modo secundaria, ¿verdad? Solo en la medida en que los dogmas dejan libre acceso a la doctrina inmediata de la Escritura. Y aquí Rahner se está refiriendo directamente al pensamiento de Martín Lutero. De modo que tenemos aquí el testimonio mismo de un teólogo católico que reconoce en el pensamiento de Martín Lutero el reconocimiento de lo que él llama la fuerza obligatoria de los dogmas, aunque dice Rahner en un modo secundario, ¿verdad? Es decir, no es la dogmática lo primario para Martín Lutero, pero no deja de reconocer que el dogma nos obliga en primer lugar a creerlo, a aceptarlo y a ser guiados también por él, ¿verdad? Entonces, le llama una fuerza secundaria para el pensamiento teológico reformado, porque el principio de la sola escritura, pues sigue siendo importante para Martín Lutero, ¿no? Y lo aclara Rahner al decir solo en la medida en que los dogmas dejan libre acceso a la doctrina inmediata de la escritura. Entonces, está perfectamente claro que Martín Lutero no fue, digamos, un enemigo del término dogma, de esta terminología cuyo sentido estamos tratando de aclarar y de comprender, ¿verdad? Ahora, hay muchas cuestiones aquí de las que pudiéramos ocuparnos, que pudiéramos discutirlas o decir algo, digamos, al respecto, ¿verdad? Una de ellas es, ¿cuál era la idea realmente esencial que tenía Lutero en mente cuando propuso que la sola escritura y la interpretación individual del creyente eran suficientes, digamos, para la vida del cristiano? Es decir, ¿cómo entendía realmente Martín Lutero eso, ¿verdad? Por otro lado, tendríamos que preguntarnos también si toda interpretación individual y personal de las Sagradas Escrituras es resultado de la guianza
del espíritu, o por otro lado, podrían ser interpretaciones puramente caprichosas. Otra cuestión, digamos, fundamental sería también pensar, ¿verdad?, en cómo y de qué manera se pudiera lograr, si es que sería posible, ¿no? Una especie de unidad, una especie de acuerdo entre todas las iglesias, ya no hablemos protestantes históricas, ¿verdad?, sino las iglesias evangélicas, ¿verdad? Es decir, cuáles serían realmente aquellas doctrinas fundamentales en las cuales tendríamos realmente que estar de acuerdo, ¿verdad? Y dejar a otras creencias que, aunque podrían justificarse bíblicamente y aunque pudieran tener su origen en la escritura, sin embargo, podrían ser y de repente son creencias que no son tan importantes para la salvación y para la vida cristiana, que creo yo que son en parte algunas de las grandes dificultades con las cuales las iglesias, digamos, evangélicas, en términos generales, se tienen que enfrentar, ¿verdad? Lo quieran o no, lo reconozcan o no.